Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda su amigo y servidor en Cristo Carlos Córdoba. Esta tarde se va a presentar a cabo un debate entre el testigo de Jehová, D'Angelo, y su servidor Carlos Córdoba. Eh, Sin más que decir, eh, sin más que decir, pues vamos a pasar a que se presente nuestro amigo D'Angelo. Adelante, D'Angelo. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos puedan estar escuchando y a las que nos escuchen en el futuro, cuando vean esta transmisión que quede grabada aquí en el canal, La Sombra del Altísimo. Bueno, mi nombre es Ángelo, soy testigo de Jehová y bueno, le doy las gracias también primeramente a mi Dios Jehová por permitirme estar dentro de su organización y dar este testimonio a todas estas personas y al amigo Carlos por darme la oportunidad de estar en su canal para debatir este tema tan polémico como la Trinidad, ya que es la columna vertebral de la mayoría de las confesiones religiosas, tanto evangélicas como católicas. Así que sin más que decir, bueno, adelante, Carlos. Ok, el debate va a llevar a cabo en preguntas y respuestas. Angelo me pregunta, yo le respondo, después yo le pregunto y él me responde. Eh, yo voy a comenzar, Angelo, ¿está bien? Sí, sí, no hay problema. Ok, pues yo te voy a comenzar a preguntar. La primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Eh, para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Un Dios todopoderoso o Dios un Dios poderoso? Bueno, la escritura dice textualmente que Él es un ser poderoso, Él es un Elohim. Y entendamos que cualquier diccionario básico del hebreo va a mencionar sobre esta palabra Elohim, que significa no solamente Dios, sino también poderoso. Entonces, efectivamente, este título hace referencia a una de las características de Cristo, de la persona de Cristo, como un ser poderoso, un Elohim, un Dios. Ok, Entonces, perfecto. Ahora tú me preguntas, ¿vas a continuar, Angelo? Disculpa. no, no, tranquilo. Ahora te hago mi pregunta. Ah, ok, Eh, perfecto, sí. sí. Para ti como trinitario, cuando tú lees lo que ustedes llaman el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, donde habla de la historia del pueblo hebreo, ¿cómo concibes, por ejemplo, cuando lees una cita como Deuteronomio 6:4, una oración bien conocida, inclusive en la actualidad, bien popular, inclusive por los judíos, la oración del Shema, donde ellos dicen, Shema Adonai, Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ejad. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. En mi traducción, bueno, obviamente dice un poco diferente, ¿no? Porque aquí sí no ponen el título, sino que dice Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Entonces, para lo que yo consigo, la persona de Dios, este es un texto que bien pudiera estar contradiciendo el dogma de la Trinidad, ya que la Trinidad enseña que Dios es un Dios formado de tres personas, de tres divinidades que forman un solo Dios, pero las escrituras hebreas, por lo menos en Deuteronomio 6:4, contradicen esta creencia de esa pluralidad de personas en Dios, porque dice Él, Señor, es uno. Entonces, ¿cómo concebirías tú eso? Ok, bueno, perfecto. Primeramente, si nos vamos al hebreo, en la Shema, por ejemplo, sí, sí, cierto, dice así como tú dices. Oye, Israel, Elohim nuestro Adonai, Elohim nuestro, algo así dice, no me acuerdo. Elohim uno es, al final dice. La palabra uno en la Shema viene siendo Ejad, y Ejad en el hebreo significa unidad compuesta y no compuesta por un solo ser, sino por más. En este caso serían por tres seres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vienen siendo las tres personas unidas en un solo Dios. Ejemplo, verás, voy a buscar en Isaías rápidamente. Rápidamente en Isaías capítulo 44, versículo 6. Fíjate lo que dice.
Así dice Jehová, Rey de Israel. Ahí vemos uno. Y nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos. Vemos dos. Tal vez tú digas, ¿para ti hay dos Jehová? No, no es que para mí hay dos Jehová, sino que efectivamente Elohim, Dios viene el hebreo Elohim, que este Elohim significa pluralidad de personas en una divinidad respecto a Dios. Pluralidad de personas en una pluralidad de personas en una divinidad. Esas tres personas en unidad y en una sola divinidad forman a ese Dios, y ese Dios recibe un nombre, el cual es que Jehová. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, tanto el Padre como el Verbo y el Espíritu Santo en unidad se someten al solo nombre que es que Jehová. Esa es mi respuesta. Bien, Ahora yo sigo, ¿no? sí. Ok, perfectamente. Verás, permíteme. Me perdí. No, está más atrasito, ¿verdad? Dame chancita. Dame chancita. La palabra de Dios en Isaías capítulo 35, versículo del 4 en adelante dice, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿En dónde se cumplió esto? Esta profecía, ¿dónde se cumplió? Repíteme la cita que yo no te escuché, me la diste muy rápido. Y te la leo. Sí, Si quieres te dime la la leo, cita. no pasa nada. La ¿Isaías pura qué? cita. 35 del 4 al 6. 35. Dice, digan que Y los que me están en dices, su corazón, si sean fuertes, no tengan miedo, miren su propio Dios. Vendrá con venganza misma Dios, aun con su pago, él mismo vendrá y los salvará, ya que él en tiempos ojos ciegos serán abiertos y los mismos, los sordos serán destapados. Ok. Sí, tu pregunta es cuándo ¿cuándo se se cumplió cumple. esta profecía? Sí. Bueno, fíjate que en el caso de la interpretación de las profecías, por lo general siempre tienen un tipo y un antitipo. Bien, tú pudieras pensar, creo yo que el argumento es que si esta profecía se cumplió en el caso de la venida de Cristo, entonces quiere decir que Cristo mismo era ese mismo Dios quien está dando esa profecía. Creo que por ahí es que va el argumento tuyo. Pero recordemos que siempre que Dios manda hacer algo o realiza un acto, no es que lo haga personalmente, siempre envía a alguien, ¿verdad? Y siempre la gloria la toma él. Él da una orden, da una profecía acerca de que realizará algo y siempre envía a alguien a realizarlo y la gloria siempre es para él. Un ejemplo claro y evidente de esto es en Éxodo capítulo 3, cuando Jehová se presenta ante Moisés. Él le da la orden, le dice que él estaba procediendo a bajar a liberar a su pueblo Egipto, que Jehová mismo liberaría a su pueblo Egipto. Y para eso comisionó a Moisés. Entonces uno pudiera preguntarse, ¿quién salvó o quién liberó a Egipto, a Israel de Egipto? Bueno, pudiéramos decir que fue Moisés, porque Moisés fue el que se presentó, pero lo cierto es que bíblicamente eso no es posible, porque es Dios mismo quien lo está comisionando y es Él quien recibe la gloria por eso. Y fue Jehová quien realmente liberó a Israel de Egipto. Entonces, siempre vamos a ver a un agente intelectual y un agente material causando la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que Moisés fuera el Jehová mismo, ni de la misma manera el hecho de que quizás cualquier profecía que dijera Dios se cumpliera en Cristo indicara de que Jesús fuera el mismísimo Dios o parte de una Trinidad, que es el tema que estamos hablando. Ahora, ven en mi pregunta. Con respecto a lo que tú mencionaste de Had, ¿en qué traducción bíblica es Had? En Deuteronomio 6:4, o la palabra Had, lo traducen por unidad compuesta. Y si lo cierto es que no exista ninguna traducción que en Deuteronomio 6:4 traduzcan unidad, nuestro Jehová o nuestro Elohim es una unidad,
tú me tienes que indicar por qué tú llegas a esa conclusión de que Ejad en ese texto significa unidad compuesta cuando el complemento predicativo está en singular, es decir, es uno. En este caso, como tú lo entenderías, es una unidad, pero lo cierto es que antes de decir que es una unidad, está hablando de el Señor en términos singulares, siempre pronombre y verbos singulares dirigidos hacia Dios. Entonces, ¿en qué traducción cómo concibes tú eso? Si me estás hablando de una unidad compuesta. Ok, perfecto, está bien fácil eso. Mira, ve, por ejemplo, en eso de Ejad, que es una unidad compuesta, yo la puedo comprobar de la siguiente manera. Y me voy rápidamente a Génesis 1:26, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después de que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Ojo, Génesis 1:26 está hablando en plural, pero ¿por qué el 27 habla en singular diciendo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? En el versículo 26, Dios, ¿con quién está hablando? Está hablando con alguien más, y no es con los ángeles, porque los ángeles no son creadores. Está hablando con el Verbo y con el Espíritu Santo. Ahí está hablando con ellos, con el Verbo y con el Espíritu Santo. Por algo, en el verso 27 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. No dice que Dios y los ángeles hicieron al hombre a su imagen y a su semejanza, no, sino que Dios. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están unidos singularmente en ese Dios. Pues, por ejemplo, Mateo 28:19 da por asentada la Trinidad. Da por asentada la Trinidad porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están unificados, o sea, unidos singularmente cuando dice en el nombre, cuando Mateo 28:19 dice, bautícenlos en el nombre, ¿se te das cuenta? Dice en el nombre, no en los nombres. ¿Por qué? Porque te repito, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están unificados en el nombre, singularmente en el nombre. Esa es mi respuesta. Sí, Sí. me preguntan, ¿no? Sí, pero es que te pregunté también en qué traducción Deuteronomio 6:4 traducen unidad o unidad compuesta. Ah, ok, bueno, te lo voy a contestar, así nomás. Bueno, primeramente la Shema es la que dice Ejad, ¿no? Ejad, que significa unidad compuesta. Entonces los mismos eruditos bíblicos que profundizan estos temas o estas enseñanzas son los que han llegado a la conclusión que significa unidad compuesta. De hecho, a mí, fíjate, de hecho te voy a decir algo, a mí me avalan más de 5.600 escritos sobre la Trinidad, escritos originales. Por ejemplo, Tertuliano de Cartago, un padre de la iglesia primitiva, fue el que colocó la palabra Trinidad por primera vez en la iglesia primitiva y nadie estuvo en contra de eso. En cambio, sí estuvieron en contra del unicitarismo, ya tiempo más adelante. Sí. Bien. No hay ninguna traducción que traduzca así, Ahora ¿correcto? sigue mi pregunta. No, o sea, yo no, te voy a ser honesto en cuanto a eso. La verdad, yo no he, si la hay, créeme que no le he encontrado la No, no verdad, existe. así. Yo lo investigué en la pura Shema, y ese es el significado de Had, unidad compuesta. Porque si fuera una unidad simple de uno, fuera Yahid. Uh-huh. Está bien fácil. Yo Ok, investigué eso. sí, tu pregunta. Ok. ¿Tú qué opinas? ¿Que Dios tiene genealogía? ¿Genealogía te refieres a descendente? Sí, ascendientes, como quieras. Bueno, fíjate, en este caso, genealogía desde el punto de vista como los seres humanos, no, sin embargo, Él es nuestro creador y por lo tanto, Él tiene hijos. Los ángeles son llamados hijos de Dios y tienen la misma naturaleza. Entonces, en ese sentido, sí, él tiene una, ¿cómo se dice? Una familia, en este caso celestial, en este caso serían los hijos, incluido el mismo Jesucristo, es llamado el Hijo de Dios. Entonces, en ese particular, sí. Ahora viene mi pregunta. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, sí te escucho. Ah, ok. Sí, fíjate. Tú me dices que en este caso EHAT es una unidad compuesta y eso es la conclusión debido a que si quisiera decir uno en el sentido numérico,
pues entonces sería Yahid. Lo cierto es que Had también es utilizado con el sentido singular numérico, es decir, de expresar uno. Y ese es el caso de Deuteronomio 6.4. Y me baso en el hecho de que ningún erudito, ninguna traducción bíblica, absolutamente ninguna, en ningún idioma, traducen Deuteronomio 6.4 como unidad. Si lo tradujeran como unidad, desde lo que tú me estás explicando, pues no habría ningún problema, al contrario, más bien te apoyaría. Lo cierto es que ningún erudito de todos los miles de traducciones que hay ha traducido Ejad en ese texto por unidad. Y lo cierto es que todavía no has explicado el hecho de que sean pronombres y verbos dirigidos hacia esta supuesta unidad. Claro, tú me dices que es porque es un solo Dios. La cuestión es que están diciendo el Señor nuestro Dios. Entonces, la Trinidad estaría compuesta de un solo Señor, o es que los antiguos hebreos no conocieron a la Trinidad para ese entonces. Ok, esa es tu pregunta. Ok, la voy a contestar. Fíjate, Ángelo, sí es cierto que yo te estoy hablando de unidad. Por ejemplo, me voy a ir así en resumen. El hombre y la mujer se unen y los dos son una sola carne. Una sola carne, no dos carnes, sino una sola, porque forman una sola familia. Así Dios también, ¿verdad? En esa unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman... se salió. Vamos a esperar a que regrese Ángelo. Por mientras vamos a mandar saludos a los que están viendo este programa. Hasta ahorita nadie ha escrito, no sé quién lo está viendo, solo lo están viendo dos personas. De paso, pues decirles que les deseo un feliz año a todos ustedes. Espero que le hayan pasado bien en compañía de sus familias, de sus seres queridos. Que este año sea de gran prosperidad para todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a esperar a que llegue Ángelo. Ángelo. Está tan interesante lo que iba a decir. Pero llegó. Ah, sí, disculpa. ¿Puedes repetir un poquito Ahí que me está. perdí algo de lo que Sí, dijiste? sí, sí. Verás. Bueno, ahí va. Si te das, es unidad, sí, unidad compuesta, como vemos nosotros al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, el hombre y la mujer se unen y los dos son una sola carne. En unidad son una sola carne, no dos carnes, sino una sola, porque forman una familia. Así en la divinidad, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo forman a un solo Dios. Están compuestos por un solo Dios, un mismo Dios y es un mismo Señor. ¿Por qué son un mismo Señor? Porque estamos hablando de un Dios en singular, que aunque hay pluralidad de personas, pero singularmente se tiene que decir que Dios, y singularmente se tiene que decir Señor. ¿Por qué? Porque, porque si decimos que hay dos señores, tres señores, cuatro señores, cinco señores, seis señores, eh, en la, en la divinidad de Dios ya no sería monoteísmo, sino sería más bien sería politeísmo. Por eso es que también en esa unidad, ¿verdad? En esa unidad compuesta decimos singularmente Señor. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Tres personas en un solo Dios, en un solo Señor. Y no estoy diciendo que sean, escucha bien, y no estoy diciendo que sea, entonces, tal vez tú lo veas así como confuso, que en el sentido de que, ¿cómo te podré decir? Sí, ya descubrí la palabra. En el sentido de que cómo puede ser ver tres personas en un solo Señor. No, o sea, no es eso, sino que así como la familia la forman dos, bueno, así como el hombre y la mujer en unidad forman un solo matrimonio, así también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la unidad forman un solo Dios y un solo Señor. Por eso cuando en el Antiguo Testamento se le dice Señor, se le está hablando a quién, a Dios, a ese Elohim, a esa pluralidad de personas que están dentro de una divinidad, porque al decir Señor nos estamos refiriendo a la divinidad de Dios. Ok. Pregunta. Ok. La pregunta es, mm, eh, en en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, ¿a quién hace referencia? Apocalipsis 1. Versículo 8.
al Padre. Este, Segu- viene mi pregunta, ¿no? Sí, Bueno, fíjate, quisiera refutar la cuestión de lo de Hat, y voy a ser bien, me voy a afincar bastante en esto, porque Deuteronomio 6:4 es un texto que contradice la Trinidad. Y fíjate lo que tú estás queriendo explicar sobre lo de Hat, que significa unidad compuesta. Bueno, quizá en un diccionario te pudiera apoyar en cuanto a este particular. Sin embargo, tú pusiste varios ejemplos de lo que es una unidad compuesta. Pero fíjate que en Génesis 21:15 se habla de este niño que estaría bajo ejat de un arbusto, ¿verdad? Es decir, bajo una, según tu interpretación, bajo una unidad compuesta de un arbusto. Cuando Faraón tuvo un sueño que fue interpretado por este siervo de Jehová, José, dice que el sueño del Faraón es ejat solo, es decir, una unidad compuesta. El Faraón tuvo una unidad compuesta de sueños, ya que el término EHAT en este sentido estaba siendo utilizado en el sentido numérico de uno. Entonces, aquí vemos que la palabra EHAT no es usada en estos textos con el sentido de unidad compuesta. De hecho, el primer significado de EHAT es uno en cualquier diccionario. Y yo bien sé que muchas veces EHAT se puede aplicar, por lo menos en los ejemplos que tú me mencionaste. Sin embargo, no necesariamente sería algo, vamos a decirlo así, flojo decir que en Deuteronomio 6:4 la palabra ja significa unidad compuesta, porque en otros textos se menciona de esa manera, porque hay más ejemplos de ja como una expresión numérica, en este caso de uno, en el sentido literal, que lo que tú me estás mencionando. Y en ese particular, de hecho, cuando Dios se presenta a la nación de Israel, se presenta como una persona, ¿verdad? Teniendo en Éxodo capítulo 5, un poco más adelante, en los versículos 4 o 7, él dice que él tiene un rostro o una persona, que ninguna persona, ningún israelita podía tener otro Dios delante de su persona, ¿verdad? Entonces no dice rostros, ni presencias, ni personas en ese texto en ninguna traducción. Entonces los eruditos entienden que el complemento predicativo empleado en estas expresiones son singulares y por lo tanto se traduce de forma singular expresando el sentido numérico de uno. Entonces yo quisiera que tú me expliques si en Génesis 41:25, en Génesis 21:15, hat ahí significa unidad compuesta o simplemente significa uno. Yo quisiera que tú me explicaras esos textos. ok, perfecto. Génesis 21:15 dice, y le faltó el agua, el odre, el lecho al muchacho, debajo de un arbusto. Pero, o sea, eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, que ahí está la palabra en el hebreo, la palabra es hat, y tiene la misma declinación que en Deuteronomio 6:4. Por eso es que me gusta ese texto, Ah, ok, porque perfecto. debajo de Sí, cuántos arbustos estaba el muchacho. pues aquí dice que estaba en un arbusto, pero, o sea, cuando dice, cuando dice uno, aquí no, en la Shema, por ejemplo, no viene la palabra ja, la palabra Sí, ja sí, no viene allí, sí, ¿no? ahí La está. única parte donde, claro que sí, donde viene únicamente ja es en Deuteronomio 6:4, ahí es donde viene, pero en la Shema en sí no viene en Génesis 21:15 la palabra ja. No, de hecho sí Yo está. ya lo investigué esto Okay. y no viene la palabra ja. Que tú puedes compartir Por pantalla porque yo. ejemplo, la neta, yo ni sé ni compartir pantalla aquí. Ok. Bueno, yo Por como invitado ejemplo, de compartir, pero bueno, hubiese sido mejor mostrar esos ejemplos, pues, de, sí, por ejemplo, donde sí hay un ejad, una unidad compuesta, viene siendo en San Juan 10:30, cuando dijo Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Ahí hay un ejad, una unidad. ¿Por qué? Porque está el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo es el que iba a venir después. Ya dijo Jesucristo, es necesario que me vaya porque para que venga otro consolador, el cual es el Espíritu Santo. Y aprovechando ya que estamos aquí,
tú dices, tú dices que en Apocalipsis 1.8 se refiere al Padre, vamos a ver si es cierto. Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Para empezar, el Padre no es el que prometió venir, el que prometió venir fue Jesucristo. Jesucristo es el que prometió venir por segunda vez, no el Padre. Y si todavía seguimos examinando la Escritura, vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, donde dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Si analizamos estos versículos, tú, Ángelo, nos damos cuenta que ese yo, Jesús, se identifica mucho con ese yo soy el alfa y el omega. Y estos pasajes, y estos dos pasajes y así como yo Jesús se identifica acá con el alfa y omega, también se identifica con el pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, porque el Señor Jesucristo es el que volvió a venir. Es el que prometió venir, por eso dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Aún el mismo Jesucristo se está adjudicando un título de todopoderoso, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, según de Colosenses 3, 2, 9, que diga. Adelante. Ok. Bueno, fíjate, para responderte lo de Apocalipsis 1:8, quisiera que te ubicaras y me siguieras en la lectura, porque te lo voy a leer desde el versículo 4, ¿verdad? Para entrar en contexto con respecto a quién es el que ha de venir. Fíjate, el 4 dice, estoy leyendo de Apocalipsis capítulo 1. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Si yo te preguntara a ti quién es el que ha de venir, quién es el que era, el que es y el que ha de venir, tú me dirías que es Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que tú me estás queriendo enseñar en Apocalipsis 1:8. Esa es tu conclusión. Sin embargo, sigamos leyendo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Y de quién? De Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano, ok. Entonces, yo te pregunto a ti, ya aquí te estoy dando la respuesta, ¿no? Porque yo digo que es al Padre. Entonces, mi pregunta es, de acuerdo al versículo 4, ¿quién es el que ha de venir? Si se está separando de Jesucristo. Ok, ¿ya te puedo contestar? Sí. Ok, perfecto. Mira, esta respuesta de dártela está bien fácil. Porque fíjate, vamos a leerlo nuevamente. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros el que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Para empezar, examinamos el versículo. ¿Quién es el versículo, o sea, escudriñando en el sentido de las escrituras? Por ejemplo, en Mateo 24, el que prometió venir por segunda vez, ¿quién fue? Fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a ser el juez, ahorita es nuestro abogado, pero en el día del juicio va a ser el juez. Si todavía se dice y de Jesucristo, es porque Juan allí está haciendo énfasis a quién, al mismo Jesucristo. Está haciendo énfasis a Jesucristo, que es el testigo fiel, al que el Dios envió en la carne. Por eso nosotros, ¿verdad? Escucha bien, nosotros creemos que Jesucristo tiene doble naturaleza, una humana y una divina. Una humana y una divina. Jesús, fíjate, te lo voy a decir así, Jesús en la carne tuvo un principio, Jesús en la carne tuvo un principio, pero en la divinidad no tuvo principio, y no va a tener fin. De hecho, por eso te dije lo primero que me explicara la genealogía, si Dios tiene genealogía, refiriéndome en cuanto a divinidad. Y tú me saliste con que nosotros somos sus hijos. Sí, somos sus hijos, pero nosotros somos hijos adoptados. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 7, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Aquí está haciendo referencia a Melquisedec, el cual no tiene, si buscamos en la Biblia su genealogía,
no tiene genealogía. Melquisedec no tiene genealogía. No estoy diciendo que Melquisedec no haya tenido padre ni madre, pero lo que yo me estoy refiriendo es que no tiene genealogía porque no aparece su genealogía, no aparece sus padres, no se sabe qué pasó, no se sabe de él, de sus principios ni fin de vida. Por eso es que la Biblia lo asemeja al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo divino, el divino, la naturaleza divina de Jesucristo no tiene principio ni fin de días, no tiene madre ni padre ni genealogía. En la carne Jesucristo sí tuvo genealogía. Okay. Entonces, disculpa que intervenga aquí, porque estoy en el tiempo de tu respuesta. Entonces, básicamente, para condensar tu argumento, es que en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 4, cuando dice que ha de venir, está haciendo referencia al mismo Cristo, y cuando dice a Jesucristo, está haciendo referencia a su otra naturaleza. No me estoy refiriendo a que haga referencia a su misma naturaleza. Porque a lo que yo me estoy refiriendo aquí, D'Angelo, a lo que me estoy refiriendo aquí, es que los versículos en sí encajan al mismo Jesucristo, porque Él es el que prometió venir, te repito nuevamente. Si tú si tú examinas la escritura, siempre el que prometió venir por segunda vez es Jesucristo. Puedes leer incluso ¿en qué parte? En 1 Tesalonicenses 4, la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24, que diga la venida del Hijo del Hombre. En Tesalonicenses también. De hecho, Pablo habló muchas veces de la venida de Cristo y el mismo Pedro lo dice. Claro. Okay. Ahora sigue mi pregunta. Ah, mi preguntita, a ver. A ver, a ver, a ver. Dame chance, D'Angelo, porque No te preocupes, que no hay apuro. sabemos que Dios es el único que puede perdonar pecados, porque Jesús perdonó pecados y, y dijo que era Señor del día de reposo. Ok, mi respuesta. Juan versículo 5, perdón, capítulo 5. Yo te voy a leer el versículo, no recuerdo la cita. Un momento. Capítulo 5. Fíjate. Voy a leer desde el versículo 25, Juan 5:25, dice: muere verdaderamente, le digo, la hora viene y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho cosas vivirán, los que hayan hecho caso vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha concedido también al Hijo tener vida en sí. Y le ha dado, ¿qué cosa? Que le ha dado autoridad para hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. Entonces, evidentemente, Jesucristo tiene autoridad para perdonar pecados porque su Padre, quien le dio vida, así se lo concedió. Inclusive, él mismo, haciendo referencia acerca del rebaño de Dios, él mismo dice que esas ovejas le fueron entregadas, es decir, el rebaño de Dios le fue entregada por su Padre. Es decir, anteriormente eran de su Padre y le fueron entregadas o delegadas a él para que él las pastoreara. Desde en esa misma narrativa, podemos entender que cualquier autoridad que tenga Dios, que tenga Jesucristo, es porque su Dios y Padre así se la ha concedido. Ahora viene mi pregunta, ¿verdad? Ok, fíjate lo que tú me mencionas de Apocalipsis, no me terminó de entender porque Jesucristo ya estaba en el cielo cuando el apóstol Juan está escribiendo el libro del Apocalipsis y él está hablando de una persona que ha de venir, ¿verdad? De 7 espíritus y de Jesucristo. Entonces aquí está haciendo una separación entre la persona de Jesucristo con el que ha de venir. Entonces yo no entendí qué fue lo que tú me quisiste a explicar con lo de que la persona del que ha de venir, o sea, ¿quién sería si se está separando de Jesucristo? Que Jesucristo es el que prometió venir.
Y yo no lo niego, Jesucristo va a venir, claro que sí. La cuestión es que eso es una venida conjunta, porque es su Padre quien lo está enviando. Entonces, en el versículo 4 se está haciendo una diferenciación entre la persona de Jesucristo con el que ha de venir. Y recordemos, Carlos, que tú me estás probando es la Trinidad, no el hecho de que Jesús sea el Todopoderoso ni que sea Dios. O sea, tienes que mencionarme el tema aquí del Dios plural, tienes que enfocarte en eso, en que Dios es tres personas. O sea, hasta ahora lo que intentas demostrar es que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. En este caso estaría haciendo que un unicitario, que eso es lo que intentaría probarme un unicitario. Tienes que probarme la pluralidad de tu Dios, no que Jesucristo es Dios. O sea, estás enfocado en la persona de Jesucristo, pero tienes que probarme la pluralidad de tu Dios, porque yo creo en un Dios único y personal. Entonces estás enfocado solamente en eso. Explícame entonces lo del versículo 4. Ok, perfecto. Ahí va nuevamente. Ahí va nuevamente. No soy unicitario, pero también tengo que defender la postura de que Jesús es Dios todopoderoso. Yo no niego que el Padre sea todopoderoso, que el Hijo sea todopoderoso, que el Espíritu Santo sea todopoderoso, solo que en la unidad compuesta, como te lo dije anteriormente, forman a un solo todopoderoso en la unidad. En la unidad. Ahora, nuevamente, te voy a decir lo del versículo 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Sí, sí, cierto. Puedes ver tú claramente que hay se puede decir que tú ves como una separación, pero fíjate, la respuesta te la va a dar el mismo Juan te la va a dar. Ya estamos cayendo más en... Permíteme. Ay, Juan capítulo 14, versículo, perdón, versículo, a ver, no está en San Marcos, con razón se me hizo raro. San Juan, San Juan, San Juan 14, aquí está. Sí, repito nuevamente, sí, cierto, pudieras ver que como que hay una separación, ¿verdad? Entre el que ha de venir y de el testigo fiel, Jesucristo. Y sí, efectivamente, Jesucristo prometió venir nuevamente. Es el único que podemos ver porque al Padre no le podemos ver. A Jesucristo se le vio en la carne. Pero por qué se ve como una separación aquí, aquí? Ahí va. Aquí está la respuesta. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo claramente que estaba en una naturaleza humana. En una naturaleza humana lo vamos a ver. Y el Padre es el que mora en él. En él el Padre es el que mora en él. Pero en sí el que vamos a ver en persona es a Jesucristo, porque Jesucristo es el que va a traer, es el que, no, que nos va a llamar a juicio. Ahí está. Okay. Le sigue mi Entonces, pregunta. ¿sí? Dime. No, que entonces prácticamente lo que tú me estás explicando es que el apóstol Juan hizo una redundancia al decir que es el que era y el que ha de venir, cuando después dice Jesucristo. Prácticamente es una redundancia lo que él está haciendo. Si el que ha de venir es Cristo, la persona de Cristo, no va a venir la Trinidad, porque según lo que tú me explicas, el único que va a venir es Cristo. Pero entonces al decir el que ha de venir y luego Cristo, prácticamente está haciendo una redundancia el apóstol. ¿Por qué? Claro, porque si el que ha de venir es el mismísimo Cristo,
¿verdad? Y la expresión el que ha de venir, el que es el que era y que ha de venir, es el mismo Cristo, y luego viene y dice, y de Jesucristo, entonces está haciendo una redundancia, porque el que ha de venir es el mismo Cristo, entonces, ¿por qué mencionarlo nuevamente? Entonces está claro que la persona que ha de venir, que se está mencionando en el versículo 4 no es el mismo Jesucristo. Entonces, por lo tanto, no habría por qué concluir que en el versículo 8 aplique a la persona del Hijo. Fíjate, te lo dije desde hace rato, que sí aplica a la persona del hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo en Apocalipsis 22, cuando dice yo Jesús en el versículo 16, se identifica con ese que alfa y omega que está en el versículo 13. Y es el mismo el que está hablando. Es el mismo Jesús el que está hablando allí. Porque la palabra de Dios, o sea, el nuevo pacto fue entregado a quién? A Jesucristo. Porque Él fue el enviado de Dios. Ya te mostré también que Jesús en la divinidad no tiene genealogía. En la carne sí. Sí, es cierto que Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Pero Jesús ahí estaba asumiendo que una naturaleza humana. Sin embargo, vámonos a Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice que siendo en forma de Dios, cuando dice que siendo en forma de Dios, se está refiriendo, ¿verdad? A que ahí Él es igual a Dios en que en la divinidad. pero como, pero como fue, pero como fue enviado en la carne a morir por nosotros, tenía que asumir que una naturaleza humana. Pero el hecho de que haya asumido una naturaleza humana no quiere decir que haya dejado de ser Dios, porque Dios sabemos bien que es inmutable, solamente asumió una naturaleza humana nomás, y esa naturaleza humana fue en Cristo Jesús. Por eso te dije, Jesucristo tiene doble naturaleza, humana y divina, en cual murió la naturaleza humana y la naturaleza divina. Para nosotros murió la naturaleza humana. De hecho, si tú a mí me dices si Dios murió en la cruz, yo te voy a decir que no murió en la cruz Dios. Yo te voy a decir que Dios no murió en la cruz, porque lo Sí, que Jesús yo sé que entregó, exactamente ese silogismo, sí. Yo sé que por lo menos en el caso tú como pentecostal, no sé cómo decirlo, sana doctrina, no, a diferencia de los reformados, no concibe eso de esa manera. Pero entonces, ¿tú no, crees que Jesucristo en el cielo tiene doble naturaleza también? Jesucristo, bueno, tenemos que saber que Dios es espíritu y un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero Entonces Jesucristo, tiene una sola naturaleza. espera, es que no me dejas terminar, pues. ¿Cierto? ¿Ok? Dios es espíritu y un espíritu no tiene carne ni huesos. Sin embargo, ojo, sin embargo, puede, puede aparecer de manera momentánea en la naturaleza humana en la que él vino. Naturaleza humana en la que él vino. Por ejemplo, Juan en el Apocalipsis, en la revelación, ¿vio a quién? Vio a Jesucristo. Y Jesucristo, en esa revelación, ¿verdad? Se le reveló humanamente y le dijo, el que estuve muerto, más ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque humanamente Jesucristo estuvo muerto, humanamente murió, humanamente Él murió. Claro. Tu pregunta. Ok. Ah, mm, ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesucristo. De Apocalipsis 22 o 21, no me acuerdo. Jesucristo es el que llama Rey de Reyes y Señor de Señores, y en uno de sus costados lleva escrito palabra de Dios o el Logos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, verás, ¿cómo se llama este libro? Sí, aquí está. Bien dijiste que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Si examinamos primera de Timoteo, capítulo 6 versículo 16, ¿qué dice? Hablando de la divinidad de Cristo, dice el verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto
ni puede ver. A Jesucristo no se le ha visto en divinidad, se le ha visto en humanidad. Al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio y el imperio sempiterno. Amén. Claramente aquí la misma escritura está diciendo que a Jesucristo en la divinidad nadie lo ha podido ver, que habita en una luz que inaccesible, lo mismo que la palabra de Dios dice, ¿no?, en el Antiguo Testamento, en el caso de Moisés, que le dijo, que le dijo Dios a Moisés que no lo podía ver, porque el momento en que Moisés viera a Dios, iba a morir, iba a caer muerto, porque no hay hombre que lo vea y viva, por la misma luz resplandeciente e inaccesible que menciona aquí. Adelante. Sí, bueno, fíjate, mi pregunta para terminar de complementar lo que vengo explicando de Apocalipsis 1:8 y te vuelvo a hacer referencia. Te estás concentrando en el hecho de Jesucristo como el Todopoderoso, pero tienes que mostrarme esa pluralidad de Dios. O sea, no te quedes solamente estacionado en la parte de la divinidad de Cristo, porque o sea, avanza un poco más en el caso del Espíritu Santo, Todopoderoso. Sin embargo, fíjate los textos que te estoy mostrando eh, en este particular, para terminar de concluir la idea de Apocalipsis 1:8, en el capítulo 6, versículos 16, versículo, sí, 6:16, ahí dice, te estoy leyendo la Reina Valera, y decían los montes y las peñas, y a las peñas, cae sobre nosotros esconderos del trono del que está sentado, eh, perdón, del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, ¿verdad? Porque el gran día de su Hijo, de la ira de ellos, en otras traducciones, claro, aquí le quitan la expresión de ellos, ha llegado y quién podrá sostenerse de pies. Entonces, fíjate que está hablando de la venida de Jesucristo, del juicio que va a causar en su venida, pero se habla de la ira de ellos y dice que hay que esconderse del rostro. Te estoy leyendo Reina Valera, del que está sentado en el trono, del que está sentado en el trono, del rostro del que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces, yo no sé en qué ejemplo bíblico puede mostrar ese Dios plural del que tú me vienes mencionando de Deuteronomio 6:4, porque me explicaste lo de Ja unidad compuesta, pero ya te mostré dos ejemplos donde Ja significa uno en sentido literal. Entonces no necesariamente en Deuteronomio 6:4 se entiende como una unidad compuesta, es decir, un Dios plural. Y si ese fuese el caso, ¿en qué otros versículos se especifica a ese Dios plural? ¿Cómo me lo muestras? Porque hasta ahora solamente has intentado mostrarme lo de Jesucristo, cuando la Biblia habla de esa venida o de esa ira como una venida conjunta de dos personas, ¿verdad? Una que está ejecutando el juicio de otra. Entonces, ¿dónde está la Trinidad? Y de hecho, mencionaste Ok, por ahí, creo que fue Juan 10:30, ¿no? Que el Padre y yo somos uno, el Padre está en mí, pero no son tres. ok, perfecto, te lo voy a mostrar. Verá, nada más dame chancita de buscar aquí. Ay, es que pierdo los libros. Ok, perfecto. Vámonos primeramente a 2 Corintios capítulo 13 versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo. Sabemos que la gracia le pertenece a quien, al Señor Jesucristo. El amor de Dios, el amor a quien le corresponde, a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él mostró su amor enviando a su Hijo, al dar a su Hijo a morir por nosotros. Y la comunión del Espíritu Santo, ¿ok? Perdón, ¿ok? Ok, ya de quedamos aquí que el amor es de Dios. La gracia del Señor Jesucristo. Vámonos ahora a Tito 2:11, que es lo que nos dice. Porque la gracia de Dios, ¿de quién es esa gracia? De Jesucristo. ¿Y cómo lo está llamando? Lo está llamando Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sencilla la respuesta. Ahora, ya dijimos que Dios es espíritu y Dios es ¿qué? Santo. Por lo tanto, su espíritu debe ser santo. ¿Ok? Ahora vámonos a rápidamente. Vámonos a Isaías, Jeremías. A ver, no, está atrás de Jeremías. Mm,
Isaías capítulo 35, que fue el que vimos a lo primero, que dice, decídelo de corazones esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo. Exactamente, esta profecía se cumplió en la persona de Jesucristo. ¿Cómo, cómo podemos saberlo? Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo del 5 en adelante, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Claramente aquí vemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo hizo ¿qué? Esos milagros que estaban escritos de la antigüedad, cuando Dios mismo dijo que vendría y nos salvaría y que los ojos del ciego abiertos serán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará como un ciervo. Rápidamente, ya para hacer mi pregunta, porque yo también tengo que hacer la pregunta. Isaías capítulo 52, versículo 6 dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y está hablando Dios, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ahora mi pregunta es aquí para ti, si el pueblo de Dios, si el pueblo de Dios en la antigüedad ya sabía que el nombre de él era Jehová, porque el mismo Dios dijo que sabríamos su nombre, y cuál es ese nombre? Adelante. Sí. En cuanto a lo que me mencionaste primero, fíjate, yo te pregunté acerca de las personas mencionadas en el capítulo 6 que es una venida conjunta, por lo tanto se menciona la ira del que está sentado en el trono, ¿verdad? La gente quería ocultarse de la ira del rostro del que está sentado en el trono y del cordero. O sea, ¿cuántas personas se están mencionando? Se están mencionando dos personas. Esto tiene mucha solidez con respecto a lo que yo te vengo mencionando, que es una venida conjunta. Si Jesucristo es un enviado, porque de hecho cuando estuvo en la tierra así se presentó él como un enviado de Dios, como un representante de su Padre, el cual no daba testimonio de sí mismo, sino de su Padre, y lo que enseñaba no era de él, sino de su Padre, y lo que hacía no lo hacía por su propia cuenta, Juan 5:19, sino únicamente lo que el Padre así le enseñaba a él hacer. Entonces aquí claramente vemos una subordinación del Hijo hacia el Padre y el Padre dándole órdenes a hacer algo. Entonces, por lo tanto, si seguimos esa narrativa en el hecho de todas las obras de Dios que ha realizado aquí en la tierra con sus siervos, entonces habría que entender que sus siervos son el mismo Dios, ¿correcto? Porque, ¿qué sucede? Que Moisés, el ejemplo que yo te puse, realizó la obra de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 8, se dice que Jehová bajaría, Jehová bajaría ¿de dónde? Pues obviamente de su trono, del cielo, a liberar a Egipto. ¿Y quién liberó a Egipto? Yo te lo pregunté, no me lo respondiste. Fue el mismo Moisés que se presentó. Entonces habría que entender a Moisés como un Dios, como el mismísimo Dios, o como un representante de Dios. O podemos entender de que no se cumplió Éxodo 3:8 cuando Jehová dijo que él mismo bajaría a liberar a su pueblo. Él mismo, él dice, yo mismo bajaré a liberar a mi pueblo de Egipto, de Faraón, de la mano de Faraón, dice yo mismo. Y entonces, quien a la final llega es Moisés. Entonces, esto le da mucha más solidez a lo que yo vengo mencionando de Apocalipsis 1:8. Entonces, yo no entiendo por qué tú brincaste así de un texto en otro cuando te pedí que me mostraras la pluralidad, me citaste varios versículos. Entonces, no hay un solo versículo en que se muestre la pluralidad de Dios, pregunto yo, porque lo que hiciste fue mostrarme varios versículos. Y en cuanto al nombre, de que conocerían el nombre de Dios, bueno, fíjate que desde Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios se presenta a Moisés con su nombre, ya de hecho los patriarcas antes de Moisés ya conocían el nombre de Dios y eso también corresponde al pueblo de Dios. Entonces, quiere decir que el nombre de Dios se conocía o no se conocía, o será que hay una discrepancia. Cuando se habla de que conocerán el nombre de Dios, no solamente se refiere a un título, es decir, a una, como decimos, como tenemos nosotros, un nombre personal, sino solamente al hecho de lo que implica ese nombre, esa personalidad. O sea, porque quizás el nombre Judas en la Biblia te es sinónimo de un traidor, pero el nombre Jehová, ¿de qué es sinónimo? Bueno, habría que conocer
los hechos de esa persona. Entonces, en ese sentido, ese nombre tiene la implicación de hacer algo en particular, de ser sinónimo de algo. En este caso, Jehová es sinónimo de poder, de obras poderosas, de milagros, de todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, conocerían el nombre de su Dios bajo la persona del mismo Cristo. Como ya te mencioné, nada de lo que hizo Cristo lo hizo por iniciativa propia, de Juan 5:19. Y si me dices que es porque, no, él estaba como hombre, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque tú me explicaste que él tiene una doble naturaleza, él no dejó de ser Dios por el hecho de estar aquí en la tierra como un hombre. Y todo lo que él enseñó no se originaba de él. De hecho, ni siquiera la fe que tú pones en Jesús es para Jesús. Él mismo lo dijo. Todo aquel que deposite su fe en mí, no la está depositando en mí, sino en aquel que me envió, que es su Padre. Entonces, nuevamente, Jesucristo es un enviado. Toda la obra de Jesucristo es una representación de la venida del mismo Dios aquí en la tierra y la futura igualmente. Por eso se habla de la ira de ellos, de dos personas. Entonces, hasta ahora no me has mostrado la Trinidad en las Escrituras. O sea, quisiera que me mostraras un texto donde claramente se ve el Dios Trino en las Escrituras. Ok, perfecto, ahí te va. Mira, ve, te lo voy a decir así de una manera sencilla. La palabra Trinidad en sí no viene literalmente en la Biblia, ok, pero sí viene en la enseñanza. Tú quieres que de un texto haga doctrina y de un texto no se hace doctrina. Yo tengo que escudriñar la escritura. El mismo Señor Jesucristo lo mandó Juan 5:39, escudriñar las escrituras, que en ellos parece a vosotros que encontraréis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Sabemos bien que la palabra de Dios es totalmente cristocéntrica desde Génesis hasta Apocalipsis, porque hablan de Cristo, de la venida de Cristo, cuando iba a venir, cuando iba a morir. Ahora, se me olvidó el pasaje de Éxodo. ¿Cuál me dijiste? Capítulo 3, versículo. 3:8. Y he descendido para librarlos de de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares de cananeo, de eteo, del arameo, del fereceo. Sí, sí, cierto, dice eso totalmente. Pero cuando la palabra de Dios anuncia esto, escucha bien, sí es cierto que Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Moisés, libró al pueblo de Egipto. Por medio de Dios, por medio de Moisés, trajo juicio a Faraón, por ejemplo, las plagas. Eso no se puede negar. ¿Ok? Pero tenemos que ver que el Antiguo Testamento es figura de lo Nuevo. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús sí dijo, las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino por el Padre que me envió. El Padre que me envió. Y aún mayores las hará, dijo. Eso no lo niego. Sabemos bien que Jesucristo aquí estaba en una naturaleza humana, tenía una naturaleza humana, repito nuevamente, pero pues su naturaleza divina jamás se despojó de ella, no, jamás se despojó, al contrario, él seguía siendo un ser divino, ¿verdad? Pero no, nada más que él no estimó ser igual a Dios, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, siendo en forma de Dios. Cuando dice siendo en forma de Dios, quiere decir que es igual a Dios, quiere decir que es igual a Dios, pero que siendo en forma de, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo, como te digo, yo no niego que Jesús en su naturaleza humana, haya, como te diré, a, se haya sometido al Padre. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que el Padre es mayor que él. Si todavía nos vamos analizando la escritura, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 3, que por el verbo fueron creadas todas las cosas. En Colosenses 1:16 o 1:15 dice que por él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Y estos versos que te estoy dando se identifican con Génesis 1:1, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. En, en Salmos, permíteme, en Salmos capítulo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, ¿por cuál palabra fueron hechos? Por la palabra de Dios. Esa palabra es palabra divina. Esa palabra se refiere al verbo que se encarnó.
Por lo tanto, si el verbo es la palabra de Dios, entonces el Hijo también tiene que ser ¿qué? Igual a Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que se encarnó. Vámonos también, por ejemplo, rápidamente, Lucas, a Juan, por ejemplo, en Juan capítulo 5, 5 no, estoy en Lucas. En Juan capítulo 5, versículo 17 dice, y Jesús le respondía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Padre es Dios y el Hijo que procede de él, y el Hijo que procede de él es el Hijo de Dios, también tiene que ser que igual a Dios, con la misma divinidad. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que la imagen es el resplandor de su misma imagen y es de su misma sustancia. Cuando dice que es de su misma sustancia es porque son iguales, es porque son totalmente iguales. Y no, fíjate, el nombre que fue revelado es el nombre de Jesucristo, porque solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Sí, sí, cierto, nosotros tenemos que depositar nuestra fe en quién, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre lo constituye heredero de todo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Está bien fácil, o sea, está entendible esto. Tú quieres que de un texto te muestre la Trinidad, pero o sea, no es valerse de un texto, sino de qué, de escudriñar la Biblia. Ahora mi pregunta es aquí. Eh, 1 Timoteo 6:16. 6:16. Sí o no se refiere a Jesucristo, a esa luz inaccesible a que ningún hombre no ha visto ni puede ver. Ah, Sí, 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 se refiere a Jesucristo. ¿Me escuchaste? ¿Aló? sí, Ok, sí se refiere. Entonces, mira, fíjate, este, a argumentar con respecto a lo que mencionaste ahorita. Tú no me puedes decir a mí que Jesucristo estaba subordinado al Padre por estar como un hombre, como por darnos el ejemplo a nosotros, porque ya desde antes que Cristo viniera aquí a la tierra, ya él estaba subordinado a su Padre y no estaba como hombre. De hecho, ya desde el momento en que el Padre lo envía, antes de que él llegue aquí, ya es un enviado. Entonces, y todavía no estaba como hombre. Y con respecto a lo de que él existía en forma de Dios, o sea, la expresión forma a ti te indica que es igual a Dios, porque el Espíritu Santo cuando estuvo aquí, cuando descendió de forma visible, dice que tenía forma de paloma. Entonces hay que entender que el Espíritu Santo es una paloma por haber tenido forma de paloma. Entonces la expresión morfe no indica que realmente fuera el mismo Dios o que fuera parte de una Trinidad y seguimos con el mismo caso. O sea, no me has mostrado todavía el Dios Trino. O sea, sigues en la cuestión de quererme demostrar a Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Entonces, el título Todopoderoso nunca se va a asociar a Cristo, nunca se dice. Y todos los casos que me estás mencionando es porque así Dios lo quiso en el hecho de Cristo. Fíjate que tú me dijiste que el Antiguo Testamento es como una sombra de lo nuevo. En este caso vendría siendo lo del Nuevo Testamento. Pero si es una sombra, entonces me estás dando la razón, porque si Jehová iba a bajar a liberar a Egipto, a liberar a los hebreos de Egipto, entonces me estás dando la razón, porque si descendió en la persona, en este caso, de Moisés, haciendo lo que Jehová le mandó. Y si eso es una sombra de lo que sucedió en el Nuevo Testamento, entonces terminas dándome la razón a mí, porque Jesucristo es un enviado. Ya desde el momento de antes de que viniera del cielo, ya es un enviado. Y fíjate, te demostré que la autoridad que Cristo tenía es porque su Padre se la había dado. Y todo lo que Cristo sabe es porque lo había aprendido de su Padre. ¿Cuándo lo aprendió? Cuando estaba aquí en la tierra como un niño. No, amigo, ya desde antes de venir aquí a la tierra, él había aprendido de su Padre. En el texto de Apocalipsis que me mencioné, no me lo refutaste. Fíjate, se habla de la ira del que está en el trono y del al cordero. O sea, menciona a dos personas. ¿Dónde está tu Dios trino?
Entonces, hasta ahora no me lo has mencionado, no me has enlazado el Dios Trino en las Escrituras. Entonces, si bien aceptas que la palabra Trinidad no está en la Biblia, y si bien aceptas que no hay un versículo que pueda demostrar en las Escrituras de que Dios sea una Trinidad, porque de un solo versículo no se puede hacer doctrina, estoy de acuerdo contigo, pero entonces el concepto, ¿dónde está? ¿De dónde lo sacas? Porque hasta ahora me has hablado de Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, eso es lo único que has hecho. Entonces, bueno, yo creo que ya he sido enfático con eso. En Juan 10:30, donde dice que se hacía igual a Dios. Bueno, fíjate, eso quiénes lo decían, eso lo decían los fariseos. Vamos a ver las respuestas de Jesús ante eso que dijo los fariseos, que él se estaba haciendo igual a Dios. Dice, no por obra excelente, esto fue lo que me leíste tú. Si el versículo 36. Me dicen ustedes, estoy leyendo el capítulo 10 de Juan, ustedes a mí, a quien el Padre santificó y despachó al mundo, blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaba enseñando Jesucristo? ¿Que él era igual a Dios o que era hijo de Dios? Él lo que estaba enseñando es que era hijo de Dios, no que fuera Dios mismo. Si él hubiera dicho que era Dios mismo encarnado, imagínate, o sea, desde el momento que lo hubiera dicho, lo hubieran matado ahí. La razón que esto ofendía a los judíos por decir que era hijo de Dios es porque, ¿cómo entendían los judíos la expresión hijo de Dios? Como un Elohim. Él se estaba haciendo un Elohim, se estaba presentando como un Elohim frente a ellos. Eso a ellos los ofendía, eso a ellos les molestaba. Como tú vas a decir un juez, ¿cómo tú nos vas a venir a decir algo a nosotros? De hecho, en Juan capítulo 8 decía nuestro padre Abraham, ¿qué autoridad tienes tú? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste tú? Y entonces Jesucristo se está presentando como un Elohim, como un hijo de Dios. Por supuesto que los va a ofender, porque entonces ellos tendrían que más bien rendirle honra o pleitesía en este caso a Jesucristo. Es por eso es que lo querían matar. Ahí está diciendo, lo está diciendo el mismo Jesucristo, por decir por decir que soy hijo de Dios, no por decir que soy Dios. O sea, ese hubiera sido el momento exacto para que Jesucristo se presentara y dijera, me quieren matar por decir que soy Dios, ¿cómo que no? Claro que lo soy, pero no, él dijo ser un hijo de Dios. Entonces, ya aquí queda refutado este punto, ¿verdad? Y mi pregunta ahora es con respecto a Juan 17:3. Quisiera que lo leyeras desde el versículo 1 para que te des cuenta que Jesucristo está haciendo una oración a su Padre y en el versículo 3 lo identifica al Padre como el único Dios verdadero y aquel en que tú enviaste Jesucristo. O sea, ¿a quién llama Jesucristo en el versículo 3 el único Dios verdadero? Lo llamas a su Padre, no a otra persona. Se dice que su Padre es el único Dios verdadero y luego dice, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Te das cuenta entonces que la expresión Dios verdadero o inclusive el todopoderoso siempre se le va a acuñar es al Padre. De hecho, en todas las cartas, con esto viene mi siguiente pregunta más adelante, te estoy adelantando algo. En todos los primeros tres versículos de cada carta del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, el atributo Dios, inclusive Juan también en el Apocalipsis, el atributo de Dios, se lo da es al Padre, nunca al Hijo. Nunca el Hijo, aunque el Hijo pueda ser Elohim, en este caso como Dios, pero siempre cuando se habla del único Dios verdadero, el Dios al que hay que adorar, es al Padre. Y tú me dices a mí que cuando Cristo estaba aquí en la tierra es porque estaba subordinado, no, amigo, estando en el cielo Jesucristo está subordinado también. Apocalipsis 3:8, donde habla de mi Dios y mi Padre. Jesucristo tiene un Dios estando en el cielo. Cuando se escribió el Apocalipsis, Jesucristo estaba en el cielo y él tiene un Padre estando en el cielo, tiene un Dios estando en el cielo, hace la voluntad de alguien estando en el cielo, porque cuando él venga aquí, el juicio va a ser del que está sentado en el trono y la ejecución va a ser del Cordero. Y entonces, amigo, ¿dónde está tu Trinidad? Entonces quiero que me respondas Juan 17:3. ¿A quién identifica Jesucristo como el único Dios verdadero y por qué razón? Ok, perfecto. Vamos a Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Sí, sí, o sea, yo te voy a ser honesto. Honestamente aquí Jesucristo está refiriendo que conozcan a quién, a Dios el Elohim, pluralidad de personas, a Dios el Padre, no. Te lo voy a aceptar.
pero no por eso Jesucristo deja de ser Dios, porque Jesucristo aquí estaba que limitado en un tiempo, en una naturaleza humana. Por eso es que él decía que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si te das cuenta, cuando dice a quien tú has enviado, es porque Jesucristo aquí estaba en su naturaleza humana, en una naturaleza humana estaba, y tenía que asumirse, tenía que humillar, que aceptar esa naturaleza humana. Cuando tú me dices que el hijo ya estaba subordinado a venir, sí, sí, cierto, porque las profecías lo dicen, pero esas profecías se cumplieron hasta que el hijo vino. Ahora me voy a ir a lo que tú dices en Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, es el 3:12, Y donde el dice, 3:12. donde dice, se me fue. Al que venciere, yo lo haré la columna en el templo de mi Dios. Sí, sí, cierto. Ahí está diciendo Jesucristo que lo haré la columna en el templo de su Dios. Sí, pero date cuenta, D'Angelo, ¿verdad? Que te dije que en esta revelación, Juan, en el Apocalipsis, estaba viendo físicamente a quién, a Jesús en su naturaleza humana. Por eso es que Jesucristo dijo que lo hará columna en el templo de su Dios y que no saldrá más del templo de su Dios. Si todavía nos vamos examinando la escritura, en el versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí tú vas a decir, Jesucristo es el principio y el fin de la creación. Cuando dice en el principio de la creación, es porque desde el principio Jesucristo o el Verbo tuvo la iniciativa de crear el cielo y la tierra, tal y como se te mostró en Juan capítulo 1, versículo 3, y que este verso, ¿verdad?, se relaciona mucho con Génesis 1, perdón, 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero vamos a seguir. Yo conozco tus obras, a ver, no más adelante. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sabemos bien que aquí está claramente señalando Jesucristo que Él está sentado en el trono de su Padre. ¿Por qué? Porque Él es igual a Dios. Está a la misma altura de Dios, por algo Él está sentado en el trono del Padre. Está claro y sencillo. Vamos y seguimos. Tú dices, muéstrame a tu Dios trino. Ok, vamos. Bueno, eh, ya se te dijo que Jesucristo es el de la gracia, el que trajo gracia. Y en Tito 2:11 dice, al Dios de toda gracia, Dios de toda gracia, al, al Dios de toda gracia. Y en este libro de 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, te está diciendo el Dios de amor. O sea, el Dios de amor, ¿quién es? El Padre. En lo que Jesucristo viene siendo el Dios de qué? El Dios de la gracia. No estoy diciendo que hay dos dioses, no, sino para que me entiendas que hago diferencia de uno y de otro, pero que al final, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están dentro de una sola divinidad, dentro de una sola divinidad. Tú me dices, ¿dónde en Apocalipsis el Espíritu Santo como tercera persona? Pero déjame decirte, Ángelo, que el Espíritu Santo es el que le está dando la revelación a Juan. En Salmos capítulo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Si Se te vamos todavía escucha. a Mateo 22:47, dice la palabra de Dios, David en el Espíritu, para señalar el Espíritu Santo, en el Espíritu el Señor dijo a mi Señor. Ahí estamos viendo tres. Ahora, te voy a hacer una pregunta yo, y después me haces una tú a mí, y después ahí ya nos pasamos a despedir porque tengo cosas que hacer. Ok, ¿Está ok, bien? ok. Sí, dale. Perfecto. ¿La iglesia a quién le pertenece? Bueno, fíjate, Jehová Dios en 1 Corintios capítulo 11 ahí lo responde, ¿no? La cabeza de toda mujer es el hombre, la del hombre es Cristo, y la de Cristo, bueno, es Dios. La iglesia obviamente es de Dios, pero Dios ha puesto sobre su casa, de hecho hay un texto en hebreo, no recuerdo ahorita la cita, que lo ha nombrado,
sobre todos los bienes de su casa, es decir, sobre los bienes de su iglesia, a su Hijo, a Cristo Jesús. De hecho, yo te mencioné al comienzo que toda la oveja, el rebaño de Dios, vamos a decirlo así, la congregación o la iglesia de Dios, le ha sido encomendada al Hijo, a Cristo. Él mismo dijo, mi Padre, Él los atrae a mí. El Padre atrae a sus ovejas, a sus siervos o a sus llamados a Cristo. Cristo fue delegado como pastor del rebaño de Dios. Entonces, de la misma manera pudiera entenderse que Cristo ha sido delegado como el encargado de la iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 11, ahí está esa subordinación. Ahora fíjate, una cosa que tú mencionaste, sea corregirte en una cosa, no como haciéndome superior a ti, ni nada en particular, porque todos tenemos que aprender yo puedo aprender de cualquier persona, inclusive hasta de ti, ¿verdad? Entonces, fíjate, tú mencionaste cuando estabas dando la explicación de Juan 17 que Elohim es plural de personas. Elohim no es plural de personas. Elohim en tal caso sería plural de dioses, ¿verdad? Y la palabra Elohim, aunque está en plural, es un plural de majestad y es aplicado inclusive a personas, como por ejemplo Moisés en Éxodo 7:1, no está Eloa, sino Elohim aplicado a Moisés. Entonces no podemos entender que Moisés es una pluralidad de personas. Entonces tienes que tener en cuenta eso cuando hables digas que Elohim es plural de personas. Eso es falso, eso es inexacto. Y con respecto a lo que me mencionaste de también la explicación, fíjate que te contradijiste, porque tú me citaste de Juan capítulo 10 haciendo ver de que Jesucristo se hacía igual a Dios estando aquí en la tierra. Y luego me explicas que en Juan 17:3 Jesucristo dice que el único Dios verdadero es su Padre porque él estaba como hombre. Bueno, eso es una contradicción, amigo. Eso es una contradicción lógica, un silogismo que tienes ahí. Y otra cosa, además que cometiste un error ahí porque, fíjate, tú me dices que Jesucristo llamó a su Padre el único Dios verdadero porque él estaba como hombre en su forma humana, su naturaleza humana. Pero, ¿y el Espíritu Santo cómo estaba? ¿Estaba encarnado también? No, no estaba encarnado. Y fíjate a quién llama él el único Dios verdadero, a su Padre. Y de hecho, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 5 al 6, a quién llama el apóstol Pablo, dice que para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. ¿Y dónde estaba Cristo cuando él dijo eso? Estaba en los cielos, amigo. Y entonces tú me dices que Apocalipsis 3:12 es una referencia también a la labor que él hizo aquí como siervo de Dios aquí en la tierra. No, amigo, porque él ya estaba en el cielo y el hecho de que sea una revelación no tiene nada que ver, porque es una revelación de las cosas que habrían de ocurrir en el futuro. Entonces quiere decir que en el futuro Cristo va a estar otra vez como hombre. O sea, no tiene ninguna relevancia las cosas que mencionaste. De hecho, todo el libro Apocalipsis se menciona, dice que Cristo tiene un Dios, dice de su Dios. Te iba a mostrar aquí varias citas, pero ya sabemos que por el tiempo no me puedo alargar tanto. Pero sin embargo, fíjate, lo de Juan 17:3, 1 Corintios capítulo 8. Ya ahí queda totalmente refutada la Trinidad. Los primeros tres versículos de todas las cartas de los apóstoles siempre le dan el atributo de Dios es al Padre de Jesucristo. ¿Y dónde estaba Cristo? Estaba en el cielo, Carlos. Entonces, aquí en todo este debate no me has podido mostrar ese Dios plural. Siempre te hice hincapié, te concentraste más en demostrar a Jesucristo como un Dios, como parte de una Trinidad, y sin embargo todas las razones ya, o sea, te di una explicación lógica, pues todo es delegado, toda la autoridad que tiene, todo lo que sabe, lo sabe de otro, es subordinado, antes de venir a la tierra ya está subordinado, porque es un enviado. Él mismo dijo que ningún enviado es mayor que el que lo envía. O sea, el mismo Cristo te lo está diciendo, pues él no es mayor que su Padre. Y esto no es una referencia a su humanidad, porque el hecho de ser un enviado no hace falta ser un humano, porque los ángeles son enviados y son seres celestiales. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Finalmente, mira, Apocalipsis 1:1 dice la revelación que Dios le dio a Jesucristo. El Apocalipsis, la revelación se la dio Dios a Jesucristo. Entonces imagínate, ¿y Cristo dónde estaba? Estaba en el cielo, no estaba como un hombre. Entonces, bueno, Juan 17:3, yo creo que fue fulminante en ese particular, la explicación que tú diste, no es porque está encarnado, porque el Espíritu Santo tampoco estaba encarnado. Entonces, mi última pregunta sería ¿qué Dios le dio la revelación a Jesucristo en Apocalipsis 1:1?
Perfecto. ¿Escuchas? Sí. Ok. Ah, Fue el disculpa, Espíritu Carlos, Santo. disculpa. Yo soy el que termina, el que cierra el debate Sí, porque sí, empezaste. sí. Sí, de Ah, hecho, ok. esta es la última pregunta. Ok, sí, sí, Ok. Fue el Espíritu Santo el que le dio la revelación. Así como a David le dio la revelación, donde, donde David vio a Jesucristo. Más bien dicho, donde David escuchó la voz que dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Espíritu Santo le dio la revelación. Esto también se ve en Mateo 22:47, cuando dice que David en el Espíritu, para referirse al Espíritu Santo, en el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor. Ahí está. El Espíritu Santo es el que da las revelaciones. Dios es Espíritu, sabemos. Si Dios es espíritu, su Espíritu es santo, por lo tanto es que Espíritu Santo, porque su Espíritu es puro, ¿verdad? Sin mancha alguna. Otra de las cosas, no, yo no me contradije, más bien dicho, no extendí mi respuesta. Cuando dije, sí, sí, cierto, dije que Jesucristo se está igualando al Padre en Juan capítulo 5 versículo 18, sí, pero ¿por qué? Porque él también da a reconocer que aparte de tener una naturaleza humana, también tiene una naturaleza divina, por eso, y es por eso que los judíos lo querían matar a él. En la carne, Jesucristo fue inferior a quién? A Dios el Padre. Pero en la divinidad, Él esté igual, idéntico, igual al Padre, puesto que también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesucristo en la divinidad no tiene genealogía, no tiene, no tiene genealogía, no tiene ni madre, ni padre. En cambio, en la carne, Jesucristo sí tiene genealogía, madre y padre. Está claro esto. Yo en Apocalipsis no hice ninguna, más bien dicho, lo que yo te quise dar a entender en Apocalipsis es lo siguiente, que Juan vio a quién, a Jesucristo en la carne, con el que anduvo caminando 3 años. A ese Jesucristo lo vio en qué, en humanidad otra vez. Te dije anteriormente que Jesucristo se puede manifestar de manera humana, por un periodo de tiempo. Por ejemplo, en este caso, en el Apocalipsis, se manifestó Jesús en una manera humana por un momento, en lo que a Juan se le estaba dando la revelación. Es entendible esto. Y el nombre que fue dado a la iglesia es el nombre de Jesucristo. Sabemos bien que Jesucristo, que Dios es el autor de la vida. A Jesucristo se le adjudica el autor de la vida. Hechos 3:15. ¿Qué dice Hechos 3:15? Y matasteis al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Y el autor de la vida viene siendo ¿quién? El mismo Dios. No más que en Hechos 3:15, cuando dice mataron al autor de la vida, se está refiriendo a que según en la carne, ¿verdad? Según en la carne, mataron al autor de la vida. Y la iglesia es de Cristo, porque dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 28, que Jesucristo compró la iglesia con su propia sangre. Aún el mismo Códice Vaticano de de esta explicación de Hechos capítulo 20, versículo 28, donde dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Dios, claro, dice Dios, pero para hacerse referencia a que Dios, según en la carne, compró la iglesia con su sangre. ¿Ok? Bueno, entonces esto fue sí. todo. Despídete, Angelo, para yo cerrar ahorita. Y antes de que se cierre, tienes permiso para retransmitir este debate en los canales que tú quieras, nomás que no se les cambie el tema, ¿sale? Sí, pero mira, cierro yo con mi refutación o cómo es el asunto, porque empezaste tú, entonces debería terminar yo, no sé, con una refutación. Ándale, pues que sea unos 3 minutos, nomás. Ok, bueno, dice que Cristo sí se hizo igual al Padre, cuando en Juan 10:30. Pero ¿cómo sería esto si luego en el versículo, en capítulo 14:28, él dice que el Padre es mayor que él? Entonces tú me vas a decir que es en su humanidad. Entonces en su humanidad él nunca pudo hacerse igual a su Padre, jamás. O sea, eso está claro ahí, Juan 14:28. Y de hecho, ya como te había mencionado, en el cielo, él está subordinado a su Padre. Antes de venir por ser un enviado, él mismo dijo que ningún enviado es mayor que el que lo envía. Y de hecho, en 1 Corintios 15, versículo 28, dice, pero cuando todas las cosas le hayan sido sujetadas,
hablándose del Hijo, entonces el Hijo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea en todas las cosas, para en todos, ¿verdad? Entonces el Hijo, la persona del Hijo, estando en el cielo, se va a sujetar a alguien más. Y el hecho de que Cristo sea el encargado de la iglesia de Dios no demuestra que Él sea Dios, porque en 1 Corintios capítulo 11, ahí se ve lo que es una subordinación, o sea, la esposa al esposo, el esposo a Cristo, Cristo a quién, a Dios. Entonces ahí se ve una clara subordinación. ¿Y dónde estaba Cristo cuando se dijo eso? Sigue estando en el cielo. Entonces en todo el debate no me demostraste esa pluralidad en Dios, te concentraste únicamente en la persona del Hijo. Yo quiero que le diste más razón a la unicidad que a la Trinidad. Entonces, bueno, esa es mi opinión. De todas maneras, te doy gracias, Carlos, por la oportunidad. Sí, yo estaré retransmitiendo este debate en otras partes. Le doy gracias a todos los que nos escucharon y bueno, quisiera hacer también, aprovechar esta oportunidad para retar a debate al pastor Manuel Solís y quizá a cualquier apologista que se presente en este canal. Estoy interesado en hacer debate bajo este mismo formato con todos los que estén en este canal. Buenas noches a todos. Gracias, Carlos. Buenas noches. Vámonos. Ay, a ver, vamos a cerrar.